cómo clasifica eso, la verdad, el Chrome, pero el Meet, pero a veces me da problema con alguno de los usuarios, entonces me dice, por el usuario fulano de tal, no se puede ingresar, no se puede grabar la sesión, entonces a veces los saca de la sesión, pero si alguno de ustedes los saca de la sesión el Meet, no se preocupen, vuelvan a ingresar. Igual, no sé por qué me está pidiendo autorización para todos, porque tengo entendido que todos entran con su correo de la universidad. Pero igual, yo esto lo estoy dando a admitir porque creo que es un problema del Chrome que ya viene días que se está presentando, ¿verdad? Así que no se preocupen que le voy a dar admitida en la sesión. Con el respecto al examen, sí, ¿verdad? Hubieron algunos casos en los que, bueno, algunas personas bien temprano pues comenzaron a hacerlo. Sí, verifiqué, me decían, mire, fíjense que no, los montos no son iguales, y cómo pueden, quizás ahí estarán mal los comprobantes, que ahí me estuvieron explicando, hasta que me mandó una foto una compañera de ustedes del comprobante, bueno, de la mayorización y de los saldos que yo había colocado, ¿verdad? Entonces sí, allí descubrí que en realidad les había subido un documento que no era, ¿verdad? Entonces pues la mayoría sí salió bien, a excepción de una o dos personas, ¿verdad? Que no sé si tuvo que ver, que no he revisado la hora, la verdad, una persona que sí me sacó una nota demasiado baja, no revisé la hora en la que había hecho el examen y quizás lo hizo tarde, no me explico entonces qué fue lo que pasó, pero me extraña la verdad que tuviera esa nota, la mayoría salieron súper bien, 9, 10, 8, 9 y 10, ¿verdad? Entonces, creo que funcionó la dinámica a pesar de el problema que tuve con el documento que subí erróneo, ¿verdad? Entonces, las disculpas del caso, me disculpo con ustedes igual que con la otra sección, porque quizá no es excusa, pero sí a veces, ¿verdad? Al tener varias secciones con varios alumnos, pues a veces sí como que tiende a confundirse un poco, sobre todo si las secciones tienen la misma letra, digamos, ¿verdad? Sección A y B, que son las que yo más, las que mayormente, con las que mayormente trabajo, ¿verdad? Entonces a veces solo veo la sección, subo el documento, o a veces en las carpetas donde tengo la información correspondiente de cada materia igual, ¿verdad? Solo veo la sección, o sea, a veces hago el movimiento tan rápido de trasladar la información que no me percato que subo mal el documento y me disculpo, ¿verdad? Sin embargo, pues el hecho de que ustedes se comuniquen conmigo en el momento y me digan, mire, fíjese que esto pasa, pues yo estoy consciente, ¿verdad? Empiezo a revisar, incluso a una le dije, mire, revise bien, haga los cálculos, pero en realidad no era, digamos, que hubieran hecho mal los cálculos, sino que el documento estaba mal, ¿verdad? Entonces sí, agradecerles porque sé que están pendientes, por lo menos las primeras personas que me consultaron esto, desde bien temprano, creo que como yo lo había dejado habilitado, no sé si desde la noche anterior, creo que desde las 6 de la mañana quizás estaban trabajando en el examen, y pues creo que pude darme cuenta relativamente temprano, ¿verdad? Como a eso de las 7, 7 y media, creo que ya pude cambiar el documento, y creo que también la ventaja estuvo en que tuvimos bastante tiempo para poder hacer el examen. Pues las respuestas igual las voy a subir hoy por la tarde, voy a subir las notas y la respuesta del laboratorio, que aunque como la mayoría pues obtuvo 10, creo que no habría como ningún problema en poder en subir la respuesta, ¿verdad? Pero pues el examen estaba diseñado para que hiciéramos la mayorización y que identificáramos el tipo de saldo y el saldo que nos daba en la cuenta, ¿verdad? Entonces, sí creo que funcionó la dinámica, pudimos identificar cuando había un saldo deudor o un saldo acreedor, y se facilitó bastante, creo yo, eso, a pesar del error del documento al principio. Pero bien, tenemos pendiente todavía una actividad
Ahorita vamos a ver lo que es introducción a los estados financieros. No vamos a elaborar estados financieros todavía. Eso lo vamos a dejar para el siguiente periodo. Pero ahora vamos a ver como una introducción a este tema, ¿verdad? Vamos a ver los diferentes tipos de estados financieros, algunos conceptos. Ya adelantándome a la parte de los parciales, tenemos una actividad pendiente que la vamos a realizar el miércoles, bueno, con ustedes es viernes, ¿verdad? La vamos a realizar una semana, sería viernes antes de parciales, aunque quiero ver si la hacemos lunes quizá. Bueno, no es que no me va a alcanzar el tiempo, necesitaríamos hacerla viernes 23, porque sí es bastante información la que tenemos pendiente, ¿verdad? O la hacemos el lunes 19, la otra semana, de las dos clases que veamos hoy y el viernes, ¿verdad? Evaluamos lunes, el viernes vemos clase otra vez y el parcial serían clases de el 12, el 16 y el 23. Sería solo teoría la que haríamos, ¿verdad? Ya no evaluaría mayorización, sino que solamente sería la teoría de los estados financieros. Voy a escribirles, bueno, no sé si todos están en el grupo de WhatsApp, creo que sí, creo que todos estamos ahí. Voy a hacerles como una pequeña agendita, ¿verdad? De cómo podemos trabajar estas últimas 2 semanas y les voy a hacer una propuesta, ¿verdad? Ya les digo yo, 19 hacemos examen y 23 vemos clase, ¿verdad? Para no evaluar y de ahí nos quedamos hasta el parcial y les voy a hacer una agendita de cómo vamos a trabajar y ustedes me dicen si están de acuerdo o no, porque todavía pues nos hace falta una evaluación, ¿verdad? No haríamos nada práctico ya para finalizar este periodo, solo sería teoría y empezaríamos a ver ya lo último que es elaboración de estados financieros en el tercer periodo, ¿verdad? Pero se los voy a enviar hoy si es posible o a más tardar mañana por WhatsApp para que quedemos de acuerdo o platicamos el viernes. Bien. Gracias, Vanessa. Sí, quizás vamos a trabajar así, pero igual, ¿verdad? Nos ponemos todos de acuerdo. Vamos a comenzar entonces la parte de los estados financieros. En estas últimas 2 semanas lo que vamos a ver prácticamente es qué son los estados financieros. Bueno, antes que nada, pues disculparme porque por este mismo problema que está dando el Google Meet, creo que me voy a estar interrumpiendo un poquito porque poco a poco pues están ingresando a la sesión. Sí, María Isabel. Hola. Sí, se me escucha. Sí, hoy sí. Buenos días. Solo Buenos informarle días. que Luis Fernando no va a poder estar en clase por motivos de salud y me dijo que le comunicara. Va, está bien entonces para tomarlo en cuenta. Gracias. De nada. Bien. Bueno, como les decía, ¿verdad? Vamos a trabajar con los estados financieros. Vamos a ver cuáles son los estados financieros que una empresa elabora, los conceptos de cada uno, su importancia. Y esto, ¿verdad? Lo de que voy a estar interrumpiendo en algunos momentos porque tengo que darles a admitir a los compañeros que están ingresando poco a poco a la sesión. Así que voy a estar como cambiando de pantalla de vez en cuando por eso mismo, mientras se logra solventar esta situación con el Google Meet. Pero bien, siguiendo hoy sí ya aterrizando al tema que nos interesa, que es de los estados financieros. Repito, vamos a ver conceptos, los diferentes tipos de estados financieros. Hay un estado financiero que no se considera como parte del conjunto de estados financieros, sin embargo, nosotros lo vamos a trabajar. Y también la importancia, la información contenida en los estados financieros,
por qué es importante elaborar estados financieros y algunos conceptos básicos y cuentas que vamos a utilizar en cada uno de ellos. Entonces, para iniciar, ¿verdad? Tenemos que los estados financieros, ¿verdad? Son aquellos documentos que proporcionan información perdón. Bueno, antes que nada, ¿verdad? Tenemos que saber que los estados financieros para todos los dueños o administradores de una empresa es muy importante tomar decisiones, ¿verdad? Y es como un factor elemental o lo principal para poder obtener un excelente crecimiento y desarrollo de la empresa. Por el contrario, si no se toman buenas decisiones, puede llegar algún momento en el que puede llegar algún momento en el que se pueda caer en quiebra y es algo que que ninguna empresa quiere llegar a tal punto. Entonces, por eso la calidad de la información que se presente y la calidad de las decisiones que se tomen sobre la base de esa información deben de contar deben de contar con que esa información que se le presente al dueño o a los que toman decisiones, que puede ser una junta directiva, sea la adecuada y sea plenamente clara y comprensible, ¿verdad? La información presentada no simplemente son cifras o documentos, ¿verdad? Con números y letras, que al leerlos pues no se pueda ni siquiera comprender qué información es la que hay en su contenido. Entonces los estados financieros, a pesar de ser solamente cantidades numéricas, ¿verdad? Hay diferentes elementos que permiten identificar el movimiento de los saldos o permiten entender por qué esa cifra está expresa en ese estado financiero. Y no es que a la par de cada número nosotros vayamos colocando una explicación, no. Quiere decir, bueno, que se pueden realizar diferentes actividades o diferentes funciones, llamémoslo así, para presentar los estados financieros, ¿verdad? Algo que vamos a ver más adelante, pero que, digamos, es de importancia retomar en estos momentos, como el caso de las notas a los estados financieros, que si bien es cierto, no es un documento numérico, ¿verdad? No tiene una estructura con cuentas y cifras, las notas a los estados financieros permiten explicar el contenido de los estados financieros. Nos permite expresar en palabras lo que está escrito en cifras numéricas en un estado financiero. Por ejemplo, qué tipo de movimientos se han dado en la cuenta bancos, por qué es que está esa cifra ahí, si hay algún tipo de inversión que se realizó, algún préstamo que se adquirió. En el caso de los inventarios, qué tipo de método de evaluación de inventario se utiliza, que es algo que se va a ver en contabilidad 2. ¿Cuál es la rotación de los inventarios? Cada cuánto nosotros como empresa compramos inventario de productos para comercializar. Si hay adquisición de nuevos bienes muebles o inmuebles, la depreciación bajo qué método se calcula, por qué las cuentas por pagar se han incrementado, por qué han disminuido cuentas por cobrar, por qué hay préstamos hipotecarios, en fin. Las notas a los estados financieros, o mejor conocidas como notas explicativas a los estados financieros, ejercen esa función, que es la de explicar el contenido de los mismos. Entonces, aunque no vayamos directamente a las cifras, sino a las notas, pues el hecho de conocer el significado de aquellos números le permite a la alta gerencia, sea una persona o pues sea una junta directiva, tomar las decisiones adecuadas. Entonces, la disciplina de elaborar correctamente los estados financieros y de colocar en su contenido toda aquella información necesaria es la contabilidad en este caso. Y puede definirse, ¿verdad? Como ya lo veíamos al inicio, que es como aquel método de registro y clasificación de información presentada en estados financieros con el fin de construir una herramienta de análisis. Ahora bien, ya que sabemos, ¿verdad?, que los estados financieros son muy importantes para la toma de decisiones y que toda empresa obligada a llevar contabilidad formal debe de elaborarlos,
debemos preguntarnos a ciencia cierta qué son los estados financieros, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto que nos da a conocer lo que son estados financieros? Los estados financieros, ¿verdad? Son aquellos documentos que proporcionan informes periódicos, perdón, a fechas determinadas, preparados por la empresa al terminar un ejercicio contable con el fin de conocer la situación financiera y resultados económicos obtenidos. ¿Verdad? Quiere decir que los estados financieros son aquellos documentos que dan información financiera y económica de la empresa en un periodo determinado de tiempo. Cuando hablamos de situación financiera, nos estamos refiriendo al balance general o estado de situación financiera. Y cuando hablamos de resultados económicos, nos estamos refiriendo al estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Prácticamente, bueno, también nos estamos refiriendo a la parte de los cambios en el patrimonio y de los registros de flujo de efectivo. Bien, luego tenemos cuál es la importancia de los estados financieros. ¿Verdad? ¿Por qué son importantes? Ya lo veíamos al principio, ¿verdad? Yo les comentaba que la importancia de los estados financieros radica en que presentan situación financiera y económica de la empresa, ¿verdad? Y son la fuente de información para distintos usuarios, constituyéndose en la base principal para toma de decisiones y análisis de la operatividad de la empresa, la operatividad de la misma. Quiere decir que, perdón, quiere decir que los estados financieros se elaboran para brindar información económica y financiera a los diferentes usuarios. En algún momento, pues nosotros, y bueno, y al finalizar la presentación, logramos identificar los diferentes tipos de usuarios de la información financiera, allá donde veíamos, bueno, como les digo, a veces mezclo materias, pero a veces podemos identificar la parte de contabilidad administrativa y financiera, entonces ahí es donde identificamos también los diferentes tipos de usuarios de la información. Sabemos que hay usuarios externos, usuarios internos, usuarios directos e indirectos, que casi vienen siendo o están relacionados entre sí. Entonces, el tipo de información que los estados financieros presenten o se quiera dar a conocer dependerá del usuario al cual está destinada la información. Por lo tanto, toda aquella información contenida en ellos sirve fundamentalmente, o su importancia radica en que la información que presenta es muy adecuada para la toma de decisiones, ¿verdad? Esa es la parte fundamental de los estados financieros y es lo que nunca debe de pasarse por alto cuando nos estemos cuestionando cuál es la importancia de ellos. Luego, ¿verdad? Tenemos que cuáles son los diferentes tipos o por qué está conformado un conjunto de estados financieros. ¿Qué es lo que los compone o cuáles son aquellos documentos, por así decirlos, que conforman un conjunto de estados financieros? Acá les decía yo que en realidad son 5, ¿verdad? Son 5, pero aquí tenemos 6. ¿Por qué? Bueno, más adelante vamos a ver cuáles son, cómo se clasifican los estados financieros de acuerdo a sus características, pero acá digamos que les he presentado como los estados financieros que nosotros vamos a elaborar. Aquí tenemos, ¿verdad?, el estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, el balance de comprobación, le he puesto aquí yo de sumas o de saldos, ¿verdad? El estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros.
Un conjunto de estados financieros, según nuestra legislación y que nosotros podemos presentar como tales, son todos estos a excepción del balance de comprobación de sumas y saldos o el balance de comprobación de saldos. ¿Por qué? Aunque no se considera parte del, no se considera parte del conjunto de estados financieros, pero nosotros sí lo vamos a considerar como tal, porque el balance de comprobación es el estado financiero, entre comillas, que sigue o que va después de haber realizado la mayorización. De hecho, por eso es que hacemos la mayorización para determinar los saldos, ¿verdad? Que es algo que perfectamente aprendimos a hacer y que fue evaluada en el examen, ¿verdad? Entonces, luego de hacer la mayorización, se procede a elaborar el balance de comprobación de sumas y saldos. Aquí lo vamos a trabajar solamente con los saldos, ¿verdad? Saldo deudor y saldo acreedor. El balance de comprobación de saldos está formado, ¿verdad?, por las diferentes cuentas que se utilizaron en el registro de transacciones, al igual que la mayorización, ¿verdad? Extrajimos o extraemos, mejor dicho, cada una de las cuentas registradas en los comprobantes de diario, las trasladamos a mayorización, ¿verdad? Trasladamos cada uno de los saldos de las cuentas y saldamos la cuenta. Luego, ese mismo saldo que obtuvimos por una cuenta lo vamos a trasladar hacia el balance de comprobación, ¿verdad? Lo vamos a trasladar hacia el balance de comprobación de saldos. Por eso se llama de saldos, porque vamos a utilizar los saldos obtenidos en cada una de las cuentas que mayorizamos, ¿verdad? En la cuenta caja, bancos, todas las cuentas que hemos mayorizado, todos los saldos de esas cuentas son los que nosotros vamos a utilizar al momento de hacer el balance de comprobación, ¿verdad? Todo lo que nosotros utilizamos, todos los saldos de nuestras cuentas que hemos mayorizado, esos saldos son los que vamos a utilizar en el balance de comprobación. Luego de tener el balance de comprobación, elaboramos el estado de resultados. El estado de resultados es aquel estado financiero que permite determinar utilidad o pérdida bruta, mejor dicho, utilidad o pérdida neta, luego de haber deducido todos los costos y gastos del periodo, ¿verdad? El estado de resultados, más adelante lo vamos a ver con más detalle, está conformado por los ingresos, los costos de ventas y los gastos. Ahí nosotros obtenemos una utilidad de operación. Utilidad o pérdida de operación. Posteriormente de esa utilidad hay una determinación de ciertos impuestos y reserva legal dependiendo del tipo de empresa que sea, sobre todo cuando es una sociedad anónima. En el caso de nosotros, para efectos de estudio y de los trabajos o de los ejercicios que vamos a realizar acá, solo vamos a trabajar con una empresa comercial y por lo tanto no vamos a hacer cálculo de ningún impuesto, ¿verdad? Ni mucho menos de reserva legal. Solamente nos vamos a quedar con la parte de la utilidad o pérdida bruta, ¿verdad? Utilidad o pérdida bruta. Luego de hacer el estado de resultados o pérdidas y ganancias, elaboramos balance general. En el balance general también van trasladadas algunas cuentas de balance que están en el balance de comprobación, ¿verdad? Recuerden que en el balance de comprobación hay cuentas tanto de resultado como de cuentas de activo, ¿verdad? Entonces, el balance de comprobación sirve para que nosotros comprobemos, como su mismo nombre lo indica, que tanto los cargos como los abonos son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que el balance de comprobación, al sumar todas sus cuentas de saldo deudor y sumar todas sus cuentas de saldo acreedor, le va a dar el mismo resultado. Así como en los comprobantes de diario, así va a ser en el balance de comprobación. Todo le tiene que cuadrar. Y los saldos o las cuentas y sus saldos que están en el balance de comprobación deben trasladarse al estado de resultados, ¿verdad? Luego del estado de resultados está el balance general. En el balance general igual colocamos las cuentas de activo que se encuentran en el balance de comprobación,
con sus respectivos saldos, ¿verdad? Entonces, luego de colocar esas cuentas con sus saldos, voy al estado de resultados y el único elemento o el único dato que yo voy a tomar del estado de resultados para el balance general es la utilidad o pérdida bruta. Es el único dato que yo voy a tomar del estado de resultados. Y esto es, pues, para poder dar a conocer o para poder expresar la utilidad o pérdida del ejercicio. Y esa parte va exactamente, esa parte se coloca en el área o en el apartado, por así decirlo, del capital o patrimonio en el balance general. Ahorita quizás si lo vemos desde así en el aire, podría decirse, quizás nos resulte un poco confuso, ¿no? Pero lo que yo necesito es que logremos identificar, ¿verdad?, la importancia de elaborar estos estados financieros y la relación que estos tres tienen, ¿verdad? La relación que estos tres, balance de comprobación, estado de resultados y estado de situación o balance general, ¿verdad? Que primero va balance de comprobación, luego estado de resultados, no parece dos, pero digamos que es dos, y balance general, o sea que vamos de aquí para acá, ¿verdad? Balance de comprobación, estado de resultados y estado de situación financiera. Por eso es importante que ustedes, al momento de hacer la mayorización, bueno, de hecho, desde que iniciamos los registros de transacciones es desde donde debemos comenzar a tener cuidado sobre qué cuentas y de qué manera las utilizamos, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado en eso. Así que, digamos que la primera parte es los comprobantes de diario. Luego la mayorización. Luego de la mayorización, pues los saldos de las cuentas. Luego de los saldos de las cuentas vamos a balance de comprobación. Vamos a balance de comprobación. Y luego de balance de comprobación, estado de resultados, determinamos utilidad o pérdida bruta y esa utilidad o pérdida bruta la trasladamos al estado de situación financiera o balance general, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si no me cuadra el balance general, algo malo hay en el estado de resultados. Y lo revisamos, ¿verdad? Lo revisamos y lo recontra revisamos y resulta que no, que es esa utilidad. Entonces, vamos al balance de comprobación. Probablemente en el balance de comprobación hay alguna cuenta, aunque es ilógico porque si nos cuadra el balance de comprobación, en teoría, debería de cuadrarnos el balance general, ¿verdad? Porque no estamos alterando cifras, sino que solamente estamos utilizando las mismas cifras en balance de comprobación y estado de situación financiera. Pero si no cuadrara o nos hemos equivocado en alguna cifra, tal vez cargamos algo que no debíamos cargar o abonamos algo que no era así, entonces nos vamos a mayorización. Y si igual en mayorización pasa lo mismo, nos vamos a comprobante. La cuestión es que logremos identificar dónde está el error y por qué no cuadra el balance general. El balance general siempre nos tiene que cuadrar, siempre tiene que dar lo mismo en activo que en pasivo más capital. Eso siempre tiene que ser de esa manera y así es como debe de cuadrar. Luego tenemos el estado de cambios en el patrimonio, que vamos a ver un poco el concepto, que está más que todo relacionado a adquisición de activos fijos o de acciones e inversiones, ¿verdad? Incrementos o disminuciones de patrimonio. El estado de flujo de efectivo que está relacionado con las entradas y salidas puramente de dinero, ¿verdad? Entradas y salidas de dinero, nada más, ¿verdad? Aquí no tiene nada que ver si se compró, sí, ¿verdad? Pero como registro de compra o venta al crédito o compra al crédito, ¿verdad? No, aquí solamente vamos a hablar de dinero, de aquellas cuentas que se afectan directamente con el dinero, entrada y salida de dinero, nada más. Y por último, las notas a los estados financieros, que era algo que ya les explicaba, ¿verdad? Y les decía que si bien es cierto, no es un documento numérico,
¿verdad? Un documento en el cual nos exprese cifras tal cual como lo hace el estado de resultados o el balance general. No quiere decir que no sea de ayuda poder utilizar las notas a los estados financieros o que no sean de importancia. Al contrario, ya les decía al principio, ¿verdad? Que en las notas a los estados financieros o notas explicativas a los estados financieros se da a conocer mucha información contenida en estos y usualmente son varias páginas que constituyen solamente las notas a los estados financieros, porque se describe primero sobre qué base se está llevando la contabilidad, qué tipo de lineamientos se utilizan, qué legislación o qué tipo de normas están utilizándose, qué tipo de sistema de registro se utiliza, ¿verdad? Que ya sabíamos que era analítico pormenorizado, analítico permanente, perpetuo, ¿verdad? También se establece qué tipo de método de control de inventario se utiliza, qué tipo de depreciación para activos fijos, los montos de cada cuenta, por qué están esos montos. Era lo que ya les explicaba al principio, ¿verdad? Son muy claras, deben de ser muy claras y si no, pues pueden surgir cuestionamientos, ¿verdad? Sobre todo en el caso de auditorías externas o internas. Y pues prácticamente quizás es la parte más gruesa, digámoslo así, del conjunto de estados financieros, porque el explicar cada una de las cuentas que intervienen en su elaboración, ¿verdad? Es un poco extenuante, sin embargo, siempre debe de hacerse, siempre se debe de explicar el contenido específicamente de cada cuenta o de cada estado financiero. Ahora bien, ¿con qué o cuáles van a ser los estados financieros que nosotros vamos a trabajar? En este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar con 3 estados financieros que ya se los marqué ahí. Perdón. Los estados financieros que nosotros vamos a utilizar o que vamos a desarrollar va a ser el balance de comprobación, el estado de resultados y el estado de situación financiera. Estos 3 estados financieros, que son los principales, por así decirlos, estos 3 estados financieros son con los que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a trabajar con esos estados financieros, vamos a aprender a elaborar el balance de comprobación, que ya les explicaba a grosso modo de qué manera se iba a trabajar, cómo lo íbamos a hacer. Luego vamos a pasar al estado de resultados, que allí van a ver algunos datos que yo se los debo de facilitar en algún momento dado. Y también al balance general, que les voy a dar yo también algún tipo de información para poder elaborar. Así que no tendrán por qué preocuparse en ese sentido, simplemente digamos que lo que nos debe de interesar a nosotros es poder hacer bien la mayorización, ¿verdad? Poder identificar los tipos de saldo, porque eso es lo que nos va a ayudar a elaborar el balance de comprobación y poder saldar los saldos, ¿verdad? Porque recordemos que lo que vamos a hacer es trasladar los saldos de las cuentas que ya mayorizamos. Entonces, repito, ¿qué estado financiero vamos a trabajar? Vamos a trabajar balance de comprobación, vamos a trabajar estado de resultados y vamos a trabajar balance general. Son los 3 estados financieros sobre los cuales nosotros trabajaríamos, ¿verdad? Los otros 3, el estado de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo y notas a los estados financieros, solo lo vamos a ver conceptualmente, ¿verdad? A qué se refieren y qué es lo que tienen en su contenido, ¿verdad? Qué es lo que incluyen y nos vamos a quedar hasta ahí con esos 3, ¿verdad? Los otros sí los vamos a ver más a detalle, los vamos a elaborar, vamos a ver qué información deben tener, cómo se obtiene algún dato, ¿verdad? Y cómo se enlazan unos con otros, aunque ya les estuve explicando qué relación tienen los 3. Bien, ¿qué tipo de información debemos considerar
para poder elaborar los estados financieros. En este caso, ¿verdad? Tenemos primero el ejercicio o periodo contable, ¿verdad? ¿Cómo identificamos un periodo contable o un ejercicio contable? ¿De qué manera, pues, nos podemos identificar o darnos cuenta que hay un ejercicio contable? En este caso, la teoría nos dice que el ejercicio contable es aquel que, o el intervalo de tiempo que está comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Ese es un periodo contable, ese es un ejercicio contable. 1 de enero a 31 de diciembre de cada año. Luego, ¿cuál es la base legal de esto? ¿Por qué estamos obligados a llevar contabilidad formal? ¿Por qué estamos obligados a elaborar estados financieros? Pues la norma que nos rige es la norma 1, norma de información financiera 1, norma internacional, y el artículo 442 del Código de Comercio. Si hay una pregunta, fíjense bien en los artículos. Si el artículo no está aquí es porque no lo hemos visto, ¿verdad? Entonces no me digan, mire, Lick, ¿será que se equivocó? ¿Es un error de dedo? Que no sé qué. Ya lo hemos visto con anterioridad, ¿verdad? No es error de dedo. Yo sé que a veces ustedes, por estar bien, plenamente seguro de la respuesta, me preguntan eso y entonces yo quizás les salgo con otra pregunta, ¿verdad? Y a veces como que no mucho, ¿verdad? Ay, la Lick no me quiso decir, pero es por eso mismo, ¿verdad? Porque tenemos los documentos, hay que leerlos, y si no hablamos de un artículo X es porque no lo hemos visto, no hemos hablado, no sabemos de qué trata. Y si no sabemos de qué trata, pues obviamente no hay que seleccionar esa respuesta, o si es de falso y verdadero, pues saber que va a ser falsa, ¿no? Luego, la base de elaboración de los estados financieros. ¿Sobre qué base deben elaborarse? Y era lo que les decía yo, que tenía que ir en el contenido de las notas a los estados financieros. La base de elaboración de los estados financieros es la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas empresas, o NIF para pymes, como lo conocemos mayormente, ¿verdad? Sobre esa base deben elaborarse los estados financieros. Y es una época, digamos, que fue de transición aquí en El Salvador. No muchas empresas, bueno, están las NIF completas, se conocen como NIF completas, y están las NIF para pymes, que las NIF para pymes están más que todo adaptadas a pequeñas y medianas empresas, depende de la clasificación como tal, ¿verdad? Las NIF completas aquí en El Salvador son pocas empresas las que las utilizan y estamos hablando pues ya de grandes empresas, ¿verdad? Ya grandes empresas. La mayoría de empresas acá está clasificada como pyme, ¿verdad? Y habría que ver también qué tipo de características establece la norma para que una empresa se considere como pyme o como gran empresa. Pero si trabajamos sobre esa base, pues quiere decir que la mayoría de empresas, o por lo menos en la que nosotros estaríamos trabajando, haciendo los ejercicios, es una NIF para pyme, es una pyme, perdón. Entonces, por lo tanto, la base que vamos a utilizar es la NIF para pyme. Y la NIF para pyme, pues, da alineamientos sobre sistemas de registro, control de inventarios, depreciaciones, los sistemas que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Analítico o perpetuo. Da alineamientos, establece alineamientos a nivel general sobre cómo llevar la contabilidad. Y aparte de otros elementos que no solamente tienen que ver, digamos, con el registro de transacciones, ¿verdad? Sino que ya avanza un poco más. Luego, ¿verdad? Tenemos que los estados financieros no solamente están divididos, como yo les decía, ¿verdad? En esos 6 estados financieros, ¿verdad? No solo podíamos denominarlos como tales, sino que también nosotros podíamos dividirlos o clasificarlos de acuerdo a las características de estos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los puedo clasificar? Los puedo clasificar en 2 tipos. Los estados financieros de propósito general, ¿verdad? Que ya vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. Los estados financieros de propósito general y los estados financieros con propósito especial. Primero, tenemos los de propósito general. Los de propósito general,
¿verdad? Son los que se elaboran al finalizar cada periodo contable para usuarios indeterminados, con el objeto de satisfacer necesidades comunes de información financiera, ¿verdad? O de información para una variedad de usuarios, ¿verdad? Para una variedad de usuarios, con el fin de evaluar la capacidad de una entidad económica para generar flujos de efectivo realmente muy aceptables e importantes, ¿verdad? Quiere decir, pues, que como empresa yo puedo elaborar estados financieros en periodos, más que todo al final del periodo, de cada periodo contable, como lo es el estado de resultados y el balance general. Ellos son estados financieros de propósito general, ¿verdad? Se elaboran al finalizar de cada periodo para usuarios indeterminados, ¿verdad? Lo que se busca es satisfacer necesidades de información y pues sabemos que es para toma de decisiones, ¿verdad? En todo caso, lo que se busca es evaluar aquellos movimientos de flujos de efectivo, entradas y salidas de efectivo, a eso se refiere, para ver, ¿verdad?, si realmente es importante o no ese tipo de movimientos que se dio en la empresa. Entonces sabemos qué tipo de usuarios son los que les interesan este tipo de estados financieros y para qué tipo de función o cuál es su objetivo de contar con ellos. Luego, tenemos los de propósito especial, que en este caso son los que se elaboran para usuarios específicos, ¿verdad? Cumplen diferentes necesidades de información y se caracterizan por tener un uso o manejo de los mismos en forma limitada y por suministrar un mayor detalle de algunas partidas u operaciones. Entre estos, ¿verdad? Tenemos una serie de ejemplos de cuáles son los que se utilizan y se elaboran a periodos determinados, ¿verdad? Realmente lo que se busca con este tipo de estados financieros es como dar a conocer cantidades específicas de cuentas específicas o de fechas específicas, ¿verdad? Se necesita un estado financiero a tal fecha o el análisis de tal cuenta, por ejemplo, entonces pues se da a conocer al usuario para el cual está destinado o estaría destinado la elaboración de ese estado financiero. Dentro de estos estados financieros con propósito especial, tenemos 5 estados financieros, por llamarlos así, que son indispensables o que usualmente, bueno, no indispensables, quizás son los que usualmente son solicitados por los usuarios, ¿verdad? El primero, que es el balance inicial. En este caso, pues el balance inicial es como un balance general, ¿verdad? En donde se muestra toda la información de la empresa al inicio de sus operaciones, ¿verdad? Específicamente para verificar el capital inicial de la empresa. Por ejemplo, se crea una empresa hoy, ¿verdad? Es necesario elaborar un balance general inicial o un balance inicial con todos los datos que tiene la empresa al inicio de operaciones. Puede ser en capital y en efectivo y equivalentes o en bancos, ¿verdad? Porque recuerden, bueno, también están los bienes muebles, si se posee bienes muebles, ¿verdad? O si no se está alquilando el local y todo aquello, digamos, que la empresa posee o que debe al inicio de las operaciones, ¿verdad? Otro tipo de estados financieros son los estados financieros de periodos intermedios. Estos estados financieros son los que se elaboran antes del cierre de un periodo, ¿verdad? En el transcurso del ciclo contable para mostrar a gerentes y auditores movimientos en periodos específicos y con el fin de satisfacer necesidades de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que son estados financieros que se elaboran en fechas determinadas, no necesariamente cuando se ha terminado el ciclo contable, ¿verdad? Sino que a veces, por ejemplo, hay auditores, hay entidades que solicitan estados financieros específicos a una fecha determinada. Por ejemplo, necesito balance general al 30 de marzo. Entonces ya se elabora ese estado financiero y se presenta. Probablemente sea para solicitud de un préstamo, aunque usualmente para ese tipo de transacciones se piden estados financieros de hasta 2 años para hacer una comparación, ¿verdad? Un análisis entre ambos estados financieros o entre ambos periodos, perdón. Pero esa es como la peculiaridad de este tipo de estados financieros. Depende para qué se ha utilizado,
¿verdad? ¿Qué necesidades hay que satisfacer en los usuarios en ese momento? ¿Verdad? Tal vez hay algún desfalco, algún mal movimiento en la cuenta banco, si se identificó, por ejemplo, algún auditor identificó ese movimiento erróneo, las cuentas por cobrar no se han contabilizado correctamente, entonces es como necesario identificar, ¿verdad? En el momento, qué es lo que está pasando con la empresa. Otro estado financiero, entre comillas, de propósito especial, es el control de inventarios. El control de inventarios es el registro de entradas y salidas de los inventarios, ¿verdad? Está plasmada en esta hoja que se conoce como Cartex, ¿verdad? Y que vamos a aprender a elaborar en Conta 2, donde se registra entrada y salida del inventario. Todos aquellos movimientos, los costos con los cuales se adquirió el inventario y la entrada y salida, ¿verdad? Así como la persona encargada de llevar ese control. Pero generalmente es para eso, para poder comparar también el registro del control de inventario con el saldo que se establece o que se coloca en el balance general, ¿verdad? Prácticamente se trata como de complementar o de sustentar, por así decirlo, que lo que aparece en el balance general en la parte de inventarios es lo mismo que nosotros tenemos en la hoja o en el libro de control de inventario. Luego tenemos los estados extraordinarios. Los estados extraordinarios son estados financieros elaborados en el transcurso del ciclo contable para efectuar actividades específicas. Estos estados no pueden ser anteriores a un mes de la situación, ¿verdad?, para la cual fue preparado. ¿Qué quiere decir esto? Los estados extraordinarios vienen siendo casi igual que los de periodos intermedios, solamente que estos son como más de carácter urgente, ¿verdad? Son más específicos, no necesariamente solo por saber qué cantidad de, o sea, qué movimientos tienen las cuentas, sino que probablemente sea para tomar decisiones decisiones de emergencia, por ejemplo, sobre todo si son entidades o sociedades con una junta directiva que probablemente no se reúnan muy seguido, o sea, una sesión extraordinaria, ¿verdad? Casi que no da tiempo como de recoger la información, aunque sabemos que si tenemos sistemas informáticos que ayuden a agilizar ese procedimiento, pues es mucho más fácil, ¿verdad? También nos dice que no pueden ser anteriores a un mes de la situación para la cual fue preparado. Quiere decir que aunque si nos la piden a la fecha de ahora, pues debe de darse información a la fecha de ahora, no fecha tan pasada, ¿verdad? O así es hasta este momento, el registro de transacciones hasta este momento, pues hasta este momento es la información que se debe presentar. Por último, tenemos el estado o los estados de liquidación. En los estados de liquidación, ¿verdad?, es como el estado financiero último que se hace de la empresa. En este caso se establece el cierre o cese de las operaciones de la empresa, que es un estado quizás que ninguna empresa quisiera elaborar, ¿verdad? Porque aquí se da a conocer con lo último que la empresa se encuentra antes de su cierre, ya sea por quiebra o cualquier otro tipo de situación que se presente, ¿verdad? La empresa decidió terminar operaciones, se presenta en el estado de liquidación todos aquellos bienes que posee y nos dice también que informa cómo se van a liquidar los activos y se van a cancelar los pasivos. Probablemente la liquidación del activo permita cancelar el pasivo. Y de hecho así es, ¿no? Sabemos que activo es igual a pasivo más capital, entonces en este caso tanto activo como capital tienen que permitirse, o mejor dicho, activo y capital deben de liquidar el pasivo, ¿verdad? Repito, este tipo de estado financiero no es el que muchas empresas quisieran hacer, pero a veces se ven obligados por distintas circunstancias, ya sea por cierre, por quiebra o por traslado, digamos, no sé, puede ser traslado de operaciones, que lo dudo, pero o compra de la empresa que se fusiona con otra, en fin.
una serie de situaciones que se puedan dar, sobre todo es por quiebra o por cierre total de la empresa y los diferentes problemas que tenga el dueño, las diferentes razones que el dueño tenga para cerrar. Por último, ¿verdad? Luego de ver cuál es la importancia de la información financiera, de los estados financieros, por qué se elaboran, cómo se clasifican, estábamos hablando de que hay muchas personas interesadas en este tipo de información. Entonces, ¿quiénes son esas personas y para qué necesitan la información? Acá tenemos 4 tipos de usuarios y quizá los pudiéramos clasificar en solamente 2. La administración y los propietarios pueden considerarse como usuarios internos, los acreedores y el Estado como usuarios externos. Como usuario interno, la administración le interesa para la toma de decisiones, algo que hemos venido dándole vuelta desde el principio casi de la clase, ¿verdad? Porque, bueno, por medio del estado financiero puede conocer rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un periodo determinado, ¿verdad? Aquí hablamos mucho de la información financiera que poseen los estados financieros y al mismo tiempo hay que recalcar que es importante realizar un análisis exhausto, ¿verdad? Un análisis muy profundo quizá de los datos que los estados financieros nos están presentando. Para eso, pues hay un método muy común que utilizan la mayoría de analistas, que son el análisis e interpretación de estados financieros usando diferentes tipos de razones financieras para poder determinar la liquidez, solvencia, rentabilidad, rotación de inventarios o cuentas por cobrar en periodos determinados de tiempo y hasta 2 periodos comparativos, ¿verdad? Porque este tipo de análisis se hace comparando 2 periodos de tiempo. Entonces, por eso es que es necesario hacer este tipo de procedimiento, porque eso permite una toma de decisiones correcta. Y era lo que hablábamos al principio, ¿no? Que la información que se dé a conocer tiene que ser exacta para que la toma de decisiones sea correcta y la empresa, pues, crezca en productividad, eficiencia y no llegue en pérdida, ¿verdad? Y se vea en la necesidad de tener que elaborar un estado de liquidación. Los propietarios, conocer progreso financiero y rentabilidad de aportes, ¿verdad? Eso es muy importante, sirve también la parte de las razones financieras. Es importante verificar el crecimiento financiero del negocio y la rentabilidad, ¿verdad? Recordemos que los propietarios aportan dinero, aportan bienes y necesitan saber qué tan bien están siendo administrados esos bienes, que pueden ser dinero o especie, ¿verdad? Los acreedores, en este caso la liquidez de la empresa y garantía de cumplimiento. ¿Quiénes pueden ser acreedores? Las instituciones financieras cuando se solicita préstamo. Hacer este tipo de análisis o contar con esta información es indispensable para poder determinar qué tan solvente es la empresa y qué tan puntual puede ser en el cumplimiento de sus obligaciones con ellos, ¿verdad? Por último, el Estado, ya sabemos, el pago de los impuestos y contribuciones, que es algo que no se puede dejar de lado, ¿verdad? El hecho de presentar información financiera errónea puede incurrir en falsedad de información para cálculo de impuestos, puede conllevar una multa por falsificar información, probablemente no lo haya hecho adrede, ¿verdad? La empresa tal vez es algún error de dedo, ¿verdad? Como me pasa a mí, cosa que no nos es permitido que pase en la vida real, como dicen, ya cuando estuviésemos ejerciendo, sea como contadores o administradores, ¿verdad? Pero es algo que no puede ocurrir. Un ejemplo que siempre me gusta traer a clase y quizás ya esté un poco gastado es que siempre debemos de fijarnos cuando estamos escribiendo o en todo caso digitando cantidades numéricas en documentos importantes. Una vez me contó, bueno, en clase nos contó una profesora de una persona que trabajaba en una fábrica. No sé si era de recursos humanos o si era de la parte de contabilidad. Y nos decía ella, esa persona era encargada de darle a los empleados administrativos, parece, un regalo navideño, una canasta navideña.
Entonces, cada canasta navideña, aparte de todo lo que ella trae, ¿verdad? Que ya conocemos lo que es, que, bueno, algunas tienen hasta licor, pero digamos que esta no tenía. Trae, qué sé yo, boquitas, granos básicos, aceite, galletas, todo lo que tiene una canasta navideña. Y aparte de la canasta, se le daba un pollo o una gallina, parece. Porque para esas fechas, pues es muy común, ¿no? Comer ese tipo bueno, hacer ese tipo de comida, ya sea gallina o pollo, ¿verdad? Entonces, pues en esa empresa siempre daban su canasta navideña y un pollo. Vino ella esa vez al momento de hacer la orden, eran, me parece que 100 empleados administrativos, entonces a todos ellos se les daba su canasta navideña y su pollo. Y al momento de hacer la orden de compra, hacer el pedido, resulta que en lugar de poner 100 puso 1000. Y resulta que se llenó con 1000 pollos. Imagínense, se encontró que al momento que le hicieron la entrega, le entregaron 1000 pollos a la muchacha. Y solo eran 100. O sea, imagínense, cualquiera pudiera decir que un cero no vale, ¿verdad? Claro, un cero a la izquierda, pero si es cero, es un cero. Y se equivocó, puso 1000 pollos. Imagínense, se juntó con 900 pollos. Que a la pobre señorita, según comentaba mi profesor en ese momento, le tocó pagarlos a ella. Entonces, esos pequeños detalles, ¿verdad? Ya trayéndolos a la parte financiera, a la parte de cálculo de impuestos, aunque todos los estados financieros estén relacionados, pero ese pequeño error nos puede costar caro con la administración tributaria. Y entonces es lo que debemos de evitar, ¿verdad? Siempre que hay que fijarnos cuando estemos colocando cifras. Yo les decía a mis alumnos hace unos 2 años quizá, porque tenía una alumna que era excelente en contabilidad, así como ustedes, ¿verdad? Era excelente en contabilidad, pero al momento de poner la respuesta, por aquella presión, bueno, no sé si era presión, porque no entiendo el hecho de querer salir antes de un examen, ¿verdad? Pero por aquella de entregar rápido, siempre se equivocaba en un número y lo ponía mal. Todo el procedimiento estaba bien, pero al momento de colocar la respuesta, imagínense que eran $100 con 10 centavos, ella me ponía 101.00 o cambiaba los números. Entonces, siempre les decía yo, hay que hacer todo con calma, revisen, yo nunca los presiono, yo incluso cuando estábamos aquí, si la clase terminaba a las 10:10 y teníamos examen, a veces me quedaba hasta las 10:30 esperando que lo terminaran, ¿verdad? Si no tenían clase, ¿verdad? Porque a veces la presión de tener una clase después, esto también como que a uno lo estresa y quiere terminar todo rápido, pero o sea, presión no hay ahorita igual ustedes, ¿verdad? Sí, habemos un poco de límite de tiempo, pero hay que hacer las cosas con calma. Entonces, eso pasa acá. Cuando nosotros presentamos información financiera hay que hacerlo con exactitud y hay que hacer tal cual o presentar tal cual la información que se posee en registros. Y por eso es que básicamente estos dos últimos usuarios son los que se ven un poco más afectados si la información financiera que presentamos es errónea, ¿verdad? Los otros dos también porque es algo como más interno de la empresa, ¿verdad? Y conlleva ya tomar decisiones más administrativas o incluso de inversión, ¿verdad? Entonces sí hay que tener cuidado en eso. Y esto es en cuanto a las personas o a los usuarios interesados en la información financiera. Bien, me gustaría saber si tienen alguna consulta, jóvenes, referentes a la parte de los estados financieros o de esta introducción que acabamos de ver. ¿Alguna duda? Creo que las dudas van a venir más adelante, ¿verdad? Cuando ya estemos ejerciendo la práctica de los estados financieros. Ahorita creo que como es teoría quizá no nos afecta mucho, ¿verdad? Porque leemos la presentación y se nos refresca el conocimiento cuando estemos haciendo el examen, ¿verdad? Pero no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, jóvenes, que quieran hacer en estos momentos.
¿Dudas?